lo que está bastante claro es que unas y otras no está informada de lo que nos está pasando a nosotras, porque lo que se promueve es confundir la prostitución con trata, y lo que se difunden en los medios de comunicación es una prensa amarillista. Si tú hablas al mismo nivel de prostitutas, explotadas sexuales, prostituidas, víctimas de trata, si las estás todo el rato mezclando, pues tú generas una confusión social brutal. Sí que considero que es muy importante hacer esa separación entre prostitución y trata, pero yo considero que ya estamos en un momento en el que eso debería de estar superado. Prostitución es todo intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio de servicios sexuales por dinero se puede dar en un contexto de prostitución forzada o prostitución voluntaria. Cuando hablamos de prostitución voluntaria, estamos hablando de trabajo sexual, lo que se conoce como trabajo sexual, donde hay consentimiento. Cuando hablamos de prostitución forzada, estamos hablando de explotación sexual, que es un delito y que debe ser perseguido. Esta explotación sexual puede darse dentro de lo que es lo que se conoce como la trata, o fuera. La trata además está definida por Naciones Unidas, o sea, es un delito de alcance internacional mundial. Es Naciones Unidas, en el Protocolo de Palermo del año 2000, que es ratificado por España en 2003, quien define formalmente lo que es la trata de seres humanos. Para que se dé trata de seres humanos con fines de explotación sexual tienen que ocurrir tres cosas. Una acción, que es el traslado, el transporte y la acogida de una persona, que es movida de un lugar a otro, puede ser dentro de las fronteras o entre fronteras. En segundo lugar, tiene que darse en un contexto de coacción, de amenaza, de abuso de autoridad, de violencia, y tiene que haber un fin, que es el fin es la explotación sexual en este caso. Son cosas diferentes y no, ¿vale? Son cosas distintas, pero sí que es verdad que la trata se alimenta de la prostitución como mercado, como industria. Proxeneta como industria del sexo. El único término que podría asemejarse dentro de lo que sería prostitución a la trata sería prostitución forzada. O sea, alguien que está obligando a otra persona, en contra de su voluntad, a ejercer ese trabajo sin percibir ninguna remuneración y de manera no voluntaria. La trata con fines de explotación sexual es las operaciones necesarias que hacen esta mega industria global para surtir a toda la demanda que hay en el mundo de prostitución. En los países ricos no hay suficientes mujeres que quieran voluntariamente dedicarse a la prostitución, porque la prostitución está muy vinculada a la pobreza, eso eso nadie lo duda ni lo discute, independientemente de que haya un 0,5% de mujeres que no sean pobres que se dedican a la prostitución, pero está vinculada el 99% a la pobreza. Como los países ricos no son tan pobres y las mujeres no son tan pobres ni están tan desempoderadas, pues no hay suficientes mujeres para satisfacer a toda la demanda, que además la industria genera cada vez más demanda, ¿no? Todo esto se alimenta de la industria proxeneta y del marco de la prostitución. Y de hecho se alimenta también de una conciencia colectiva sobre la compraventa de personas muy laxa. ¿Cómo determina o cómo condiciona los contextos de prostitución, por llamarlo de alguna manera, la existencia de la trata, ¿no? Es que, claro, el fenómeno de la prostitución es tan amplio. O sea, existe la prostitución de club, de alterne, la prostitución de piso, la prostitución de calle, y en cualquiera de esos ámbitos, OnlyFans, o sea, en cualquiera de esos ámbitos puede encontrar, o sea, el nivel de dependencia o no que puedan tener esas mujeres con respecto a terceros es tan variado. Las madres que estamos en las puertas de los colegios no sabemos cuántas madres van a llevar a los niños a esas mismas puertas del colegio y luego se tienen que ir a ejercer la prostitución. Y se tienen que ir a ejercer la prostitución por diferentes motivos, ¿no? Que esas somos nosotras, vecinas de los barrios. Nosotras no somos mujeres ajenas a la sociedad.
el trabajo sexual, como en cualquier otro ámbito, tiene su microcosmos, ¿no? Y cada persona es independiente a la vez, ¿no? Es como, quizás sí que en el tema del curro tenemos las mismas necesidades a nivel de ámbito de derechos laborales, pero tu vida es distinta a la mía y yo no conozco a nadie que se parezca a nosotras o que tenga... O sea, cada persona tiene su mundo, ¿no? La sociedad percibe la prostitución como algo, como un hecho relacionado con la delincuencia organizada, donde las mujeres son siempre las víctimas. Siempre un poco el perfil o de forzada o un perfil como bajo, como que luego no es capaz de integrarse en la sociedad en la que vivimos y vive como al límite, ¿no? Se percibe como algo sórdido, algo incluso amoral, donde las víctimas son las mujeres, donde digamos los explotadores son en todos los casos, tanto si es prostitución voluntaria como si es prostitución forzada, son los clientes. La existencia normalizada de la prostitución es inadmisible. Esto es una institución que está para perpetuar la desigualdad, para enseñarla a los jóvenes, para que todo lo que avanza es por el lado del feminismo, ellos tengan espacios libres completamente de feminismo. O sea, tú les estás enseñando y les estás diciendo y luego él se va al puticlub y ahí ya hago lo que quiero. Ya no, o sea, las mujeres son cosas, yo soy el que manda, no me vengas a hablar de feminismo. Es un espacio libre de feminismo. Se establece un sistema jerárquico en el que los hombres están por encima de las mujeres. Pueden estar por encima en esta diferencia, pueden estar por encima en esta poquita. Pero siempre hay una situación en la que prevalece el argumentario masculino, los derechos de los hombres, las necesidades de los hombres sobre las de las mujeres. Y el papel de la mujer es subalterno para satisfacer las necesidades de los hombres en los cuidados y en el sexo. Si tú estás criticando la violencia, la desigualdad estructural, es muy difícil no ver la prostitución, porque está ahí para eso. Lo que te molesta es un tema moral, es un tema de que todavía se tiene la sexualidad como algo sacralizado, como una cosa que es muy natural, pero a la vez es como muy privada. Sí, exacto, que tiene que estar dentro de la pareja, ¿no? De tu intimidad, que no tienes que enseñarlo al resto, que hacer dinero sobre ello es como... Claro. Algo que se hace por amor, claro. De golpe hacerlo por dinero, ¿no? Claro. La lógica capitalista lo que hace es normalizar que todo lo que se pueda comprar es legítimo comprarlo. Y es la prostitución, pero son los vientres de alquiler, es lo que sea. Si tú puedes pagar a alguien que revender o venderse, y eso es legítimo. Casi no hay límites morales o éticos a lo que las personas pueden comprar o vender, lo decide el dinero, ¿no? Y el consentimiento está determinado por el dinero. Quiero decir que, si te pagan lo suficiente, tú dices que sí. Y además vas a ser, dentro de esta lógica capitalista, pues vas a ser una parte del consumo y todo lo que sea consumir está bien, no hay límites. Como es un mercado, la oferta y la demanda mandan ahí. Y entonces proxenetas y gestores de los clubs, gestores de pisos, la gente que organiza estas cosas, las proxenetas y los explotadores, organizan también la oferta en función de esa demanda. Nosotros hemos visto cómo caía la edad media de las mujeres enormemente en función de cada vez que se iban demandando cuerpos de mujeres más jóvenes, cómo en ciertas épocas también se han demandado ciertas características de las mujeres y por lo tanto crecía la presencia de mujeres con esas características. Te estoy hablando de características étnicas, características físicas, fisiológicas, situaciones de salud, embarazos, cosas muy brutales que no se hablan, de las que no se hablan, que no se dicen y que dominan esa oferta y esa demanda. La prostitución lo que hace es decir a todos los hombres, a todos, sean puteros o no, vayan alguna vez en su vida o no, da igual, pero lo que les dice es, tú por el hecho de nacer como hombre, sabes que por un precio adecuado a tus posibilidades económicas, que además es un privilegio que no tiene nada que ver con la clase social, ¿no? Que es muy raro,
sabes que por un precio adecuado a tus posibilidades económicas tienes acceso al cuerpo de muchas mujeres. Eso es un privilegio masculino que configura subjetividad, que configura una manera de posicionarte en el mundo que a nosotras nos está vedada. Es que estamos como si la prostitución se va a terminar porque el putero se termine. El putero no es el que consolida o no consolida la prostitución en ningún país. Lo que consolida la prostitución en un país es la pobreza que arrastra ese país. Y aquí no tenemos pobreza, pero tenemos mucha gente pobre que viene a este país a ganarse la vida. Y si somos cada vez más ignorantes de la realidad que viven las personas que ejercen la prostitución, van a estar cada vez más en el margen. Van a ser cada vez más desconocidas, cada vez más ocultas. Y claro, cuando algo es desconocido y oculto, y tú pretendes conocerlo, lo que haces es aplicar pues, tu estereotipo y llenarlo de estigma. El único antídoto contra el estigma es conocer la realidad y confundir términos. Lo único que hace es eso, es ocultar más la realidad. Si no empezamos a ser personas ya no coherentes, o sea, personas adultas, ¿no? Es decir, vamos a analizar realmente cuál es el asunto. Dejamos de buscar el sensacionalismo, ¿no? De claro. Esto de la trata de prostitución y joder, que hay un problema enorme de pobreza y hay un problema enorme en las fronteras en Europa, y eso es como que parece que no importa, ¿no? Parece que la trata simplemente aparece, nadie sabe cómo, y que es una cuestión de que hay señores muy malos y mujeres muy tontas que se dejan engañar, o mujeres que necesitan ese dinero y hacen cualquier cosa. Es como, no va así el tema. O sea, estamos hablando de personas que intentan llegar a Europa escapando de una situación provocada también por Europa, ¿no? Por todo lo que son el colonialismo, todos los conflictos que hay en todo el mundo, y unas fronteras que no permiten que las personas pobres puedan cruzar estas fronteras y buscarse una vida un poco mejor, ¿no? Un poco mejor, o poder estudiar, o poder, yo qué sé. Claro. Se responsabiliza solamente a los agentes organizadores de viajes, ¿no? A las redes criminales, de lo que le ocurre a las víctimas de trata, ¿no? Siempre se le echa culpa al patriarcado y a las redes criminales, y por eso la mayoría de las políticas contra la trata son punitivas contra los criminales, que esos criminales tienen que acabar en la cárcel, obviamente, ¿no? Pero muy poquitas veces ponen en el centro la decisión de la persona que emigra. Para mí, la decisión de la persona que emigra es fundamental. Estamos hablando de trata, de prostitución o de explotación agrícola en los invernaderos del Poniente, o de trabajo digno en los invernaderos del Poniente. Me da igual. Lo que hay que poner en medio, lo que hay que poner en el centro, es la decisión de la persona que emigra. Si hay un montón de barbaridades de tipo de trata, ¿por qué tan solamente hablas de esta trata? Si quieres nos vamos al campo, nos vamos con las jornaleras de Huelva y nos metemos en los asentamientos y hablamos de las mujeres de la fresa que son víctimas de trata. O nos metemos en las peluquerías chinas de por aquí y vemos qué es lo que hay, ¿no? O nos metemos en espacios, en todas las casas donde hay trabajadoras domésticas. Creo que más del 70% de las víctimas a nivel mundial son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y eso que Naciones Unidas recoge a nivel mundial, donde se recogen la trata con fines del reclutamiento de niños soldados, la trata laboral, la servidumbre, otras formas de trata que en España se ven menos, que se empiezan a ver también, pero que se ven en menor medida. Y sin embargo sigue siendo la mayoría de las víctimas a nivel mundial sigue siendo la explotación sexual. Hay gente que, por supuesto, que entra en el país y por su novio o lo que sea, pues se pone a trabajar para él, y el novio se lleva todo, se acaba llevando el pasaporte y al final está coaccionada de alguna manera, sin que ella se dé cuenta, ¿no? Que también el problema de la trata que hay a veces, que es difícil de detectar por eso, ¿no? Porque las mujeres no se acaban sintiendo que están en situación de trata. Claro. Y porque es difícil por eso conseguir números de policía y demás, no tener unos números de verdad de cuánta gente está en esta situación y cuánta gente no. Ese consentimiento que a veces dan las mujeres a ejercer prostitución para una tercera persona, si ha sido conseguido o logrado a través de engaños, coacciones, violencias, amenazas, abuso de la vulnerabilidad, que también viene en la definición, eso es explotación. La diferencia con la explotación, entre solo explotación sexual o trata, está más en los elementos del traslado y la captación, que es más una diferenciación jurídica. Al final, la finalización de todo es la explotación sexual de las mujeres en los países de destino.
si llega, por ejemplo, llega una mujer por el aeropuerto de Barajas o entran en pateras, si no hay una prueba clara de que forma parte de una red de trata, esta persona es devuelta y esta persona puede desaparecer o puede entrar en otra red de trata y nos hemos olvidado. O sea, la protección de esta persona es cero. Y las personas que llegan, las mujeres que llegan en patera, lo mismo. No hay datos, es muy, pues porque es un sector ilegal, la mayor parte, porque ¿qué datos va a haber de gente que entra ilegalmente en el país? Pues no. Los puticlubs son nadie entra a controlar, bueno, no hay datos, realmente no hay datos, es muy difícil. El lenguaje que estamos utilizando en la intervención en prostitución y en la lucha contra la trata es tan confuso que es el caldo de cultivo perfecto para que los datos se manipulen como cada uno quiera. Hay víctimas de trata, por supuesto, pero no hay todas las víctimas de trata que se dicen. Cuando yo empecé a ejercer la prostitución, yo empecé en el año 95 me parece. En el año 95 lo que venía era muchas compañeras latinoamericanas y muchas compañeras latinoamericanas que la traía el dueño del club. Pero iba allí y sabían que las mujeres allí estaban ejerciendo la prostitución. Lo que pasa es muchas de ellas. Y venían aquí sabiendo que iban a ejercer la prostitución. Lo que no se sabían luego las condiciones en las cuales la iban a ejercer. Lo que no sabían es que cuando llegaran a España la deuda se le iban a multiplicar. Lo que no sabían es que hasta que no pagaran la deuda no iban a salir de club en club. A mí me parece que la relación que hay entre prostitución e inmigración es la misma relación que existe entre cualquier trabajo precario y la inmigración. O sea, son trabajos a los que se tiene acceso, por descarte, ¿no? Porque no te puedes dedicar a otra cosa. Lo penal no puede terminar con el hambre, de ninguna manera. Tú puedes poner muchas vallas en muchas fronteras, pero si la gente tiene hambre en su país va a seguir saltando murallas. Vamos a seguir saltando vallas, tengan espina, no tengan espina, como están haciendo nuestras compañeras de África, en que muchas de ellas no vienen a ejercer la prostitución, que eso es lo que no se cuenta, ¿no? Las mujeres no vienen a hacerse cuatro años de camino, de peregrinación, desde el final de África, la otra punta de África para acá, para ejercer la prostitución. No, ellas vienen esperando algo mejor, pero sí saben que durante el trayecto van a ser vendidas, van a ser esclavas sexuales, conocen el proceso. No hay datos, realmente no hay estadísticas sobre el número de prostitutas voluntarias que existen en España, no hay datos sobre el consumo de prostitución, aunque es verdad, como tú dices, que se dice que España tiene uno de los niveles más altos en consumo de prostitución. Puedo dar unos datos muy escandalosos de que cada año detectamos cerca de 5.000 víctimas y sin embargo nosotros no entramos, por ejemplo, no tenemos sede en Cataluña y no vemos nada de la realidad de la zona de la Junquera, que es una zona de mucha prostitución, de mucha explotación y donde habrá muchas víctimas. O de la zona de Marbella, porque tampoco tenemos sede en Málaga. Esos datos te los dará otra ONG. Entonces, es enorme e indimensionable en muchas ocasiones. Cuando se investiga de manera seria, no se acogen datos que se repiten hasta la saciedad sin comprobar, por ejemplo, la fuente. Hay un dato que se repite hasta la saciedad en los estudios sobre prostitución, que es el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen bajo coacción, ¿no? Eso es un dato que cuando yo estaba realizando mi tesis doctoral dediqué una semana a investigar el origen de ese dato. Bueno, voy a ver, partiendo de un artículo de periódico en el que se citaba, según Naciones Unidas, bueno, pues luego te va a Naciones Unidas, estudios de prostitución, luego te va a tal. Y resultaba que era un estudio que se había realizado en un pueblo del sur de Francia, financiado efectivamente por una entidad de Naciones Unidas. Pero no es que Naciones Unidas estuviera diciendo eso no lo ha dicho Naciones Unidas nunca, porque además es un dato falso. Es muy difícil. Amnistía llevó a cabo una investigación sobre la trata con fines de explotación sexual en España entre los años 2019 y 2020
y encontró numerosas dificultades a la hora de poder desgranar datos sobre el número de mujeres víctimas de trata en España, aparte del problema tan enorme que hay en España con el tema de la identificación de las víctimas de trata. En España es la mayoría de las víctimas de trata que son detectadas en España, lo son en la explotación sexual. España es el tercer país demandante a nivel mundial de servicios de prostitución y de sexo de pago y el primero a nivel europeo. Esta cifra que nosotros repetimos continuamente y que a veces se nos ha atribuido no es nuestra. Esta cifra es de Naciones Unidas. El único dato realmente que se está tomando en serio desde la academia, porque es el único dato que ha dado confianza de ser verosímil, es un dato de un informe de Naciones Unidas del año 2018, creo que es ese informe, que habla de que 1 de cada 7 personas que ejerce la prostitución puede estar ejerciéndola bajo coacción. La mayoría de las realidades que nosotras vemos día a día hablando con las mujeres es que esa necesidad, generalmente de carácter económico, para sostenerse a sí mismas y a su familia, es el detonante que inicia el proceso de buscar una alternativa. Para muchas la alternativa es viajar a otro país y buscar una oferta laboral y que esa situación se vea truncada por una situación de engaño. Eso, ahí estamos hablando de explotación, de trata, etcétera, etcétera. Para otras, esa alternativa al final acaba siendo ir a un anuncio de un periódico o coger un flyer de los que vemos en los coches o buscar un anuncio de contactos y llamar y decir, pues quiero ir allí a ver si saco algo de dinero, ¿no? Es imposible tener datos sobre prostitución, que eso es otra cosa que hay que decir. Es decir, es imposible, una actividad que se realiza de forma sumergida es imposible cuantificarla, ¿no? Pero ese dato, sin embargo, es un dato que se cita muy poco. Es más, se cita muy poco, desde el abolicionismo, por ejemplo, se cita muy poco porque parece que si dices que 1 de cada 7 está siendo forzada, estás diciendo que son muy pocas y tu argumento pierde fuerza. Y a mí me parece que eso no es en absoluto cierto. O sea, si tú estás diciendo que 1 de cada 7 personas que están trabajando en la agricultura lo hace de forma forzada, ¿te parecen pocas? Son muchísimas personas. Y hay que luchar contra la trata con toda la contundencia, aunque fuera un 0,2%. O sea, es algo que no puede ocurrir, ¿no? Pero esa manipulación de los datos, ¿no? para intentar salirte con la tuya ideológicamente, en la academia tristemente también existe. Nosotros no negamos que haya trata. Yo lo que niego, María José Barrera, lo que niega y lo va a negar siempre, es que mientras que yo he ejercido la prostitución durante más de 10 años en los clubes, yo no he visto a compañeras que sean víctimas de trata por explotación sexual. Yo he visto víctimas de la explotación sexual por no tener derechos reconocidos, pero ellas por ser inmigrantes y yo por ser española, por no tener reconocidos nuestros derechos. Entonces nos han explotado sexualmente, pero nos han explotado quedándose dinero de nuestro servicio, de nuestro porcentaje. No, nos han explotado dentro de los clubes, porque nosotros dentro de los clubes pagamos un hospedaje en la mayor parte de los casos. Luego hay sitios donde se pagan al 50%, y eso lo sabe la industria del rescate. Entonces la industria del rescate, ¿por qué no ha denunciado esos espacios donde se trabaja al 50%? Porque eso sí es trata, eso sí es proxenetismo. Balance Citco-Trata y lo encuentras fácilmente en internet. Es el balance oficial de víctimas de trata del Ministerio del Interior. Y tiene 2 cifras clave. Las víctimas formalmente identificadas, que son aquellas que interponen denuncias, identifiquen, se ve claramente, etcétera, y las personas vulnerables. Las personas vulnerables en 2000, te voy a dar el dato de 2017 porque del 2018 me parece muy bajo y yo creo que no lo tiene, no es significativo para ver la diferencia. Las personas vulnerables que el Ministerio de Interior detecta en 2017 son cerca de 11.000 personas. Las víctimas identificadas son 400. Esa diferencia se repite año tras año. Más que la existencia de la trata en sí, lo que está determinando las condiciones de trabajo y de vida de las personas que ejercen la prostitución es la forma en la que estamos luchando contra la trata. Es decir,
que la mayor herramienta de identificación de víctimas de trata en este país sigan siendo las redadas policiales. Que la mayoría de las entidades que trabajan contra la trata tengan una visión abolicionista y para ellas todas las personas que ejercen la prostitución en un lugar sean posibles víctimas de trata y por lo tanto todas sean sospechosas de ser víctimas de trata. Que después de esas redadas a las que me refería, cuando ya están en comisaría, a las mujeres de alguna manera se las presione para decir, si eres víctima de trata, entrarás en un proceso en el que te apoyaremos, podrás tener un permiso de residencia, seguiremos hasta tal, tendrás protección, y si no, te vamos a incoar un expediente de expulsión. Todo eso es una barbaridad. Eso es lo que está haciendo que las mujeres que ejercen la prostitución, sean víctimas de trata o no, cuando vean a un policía salgan corriendo en lugar de ver un aliado. Que cuando vean a una entidad que trabaja supuestamente para rescatar mujeres del horror, las mujeres que trabajan en la prostitución no confíen en ellas. Yo, como puta de club, soy una puta legal, porque esto tiene unas bombillitas de colores y aquí viene la policía y a mí no me pasa nada. Si se llevan a mis compañeras es porque realmente serán víctimas de trata. Y yo 5 años después de ejercer la prostitución me entero que a mis compañeras se las lleva por indocumentadas, ¿vale? Y que a los 3 días vuelven al club, pero yo esa parte no la veo porque yo me he ido acojonada por la redada. Porque yo soy una privilegiada blanca en que puedo salir y entrar porque no tengo ninguna deuda con los clubes. En España lo que ocurre es que los cuerpos que se dedican a identificar a las víctimas de trata son los mismos que luchan contra el delito de la trata o los mismos que luchan contra los flujos migratorios ilegales. Entonces, el enfoque de la lucha contra la trata está puesta en la investigación del delito y no en la protección de las víctimas de la trata. Entonces, la identificación de las víctimas de la trata queda en un segundo plano y la protección también. Esto es una de las cosas que Amnistía pide en esta nueva ley de trata que se pondrá en marcha, creo que en septiembre. Que se prime, que se dé prioridad a la identificación de la trata y que la lucha contra la trata se aborde desde un enfoque multiagencial, es decir, que haya personas de otros cuerpos, no cuerpos solamente de seguridad, sino trabajadoras sexuales, trabajadoras sociales, otro tipo de entidades que colaboren en la identificación de las víctimas de trata. ¿Qué pasa después de la redada? ¿Cuántas mujeres realmente han sido víctimas de trata? ¿Cuántos hombres han sido llevados a la cárcel por proxenetismo? ¿Por proxenetismo o por blanqueo de dinero? A nosotras cuando se nos llevan de las redadas de los clubes, luego a los 3 días, como muy tarde, que es lo único que podemos estar detenidas, y si somos víctimas porque estamos detenidas. Esas preguntas no se lo hacen los periodistas, no se hacen los periodistas de que nosotras después, nuestras compañeras que están en situación irregular, vuelven a ejercer la prostitución con una orden de expulsión, cargándoles. ¿Y por qué esos clubes están abiertos después de una redada? Las organizaciones que contribuyen a identificar estas víctimas de trata son organizaciones como Cruz Roja, que trabajan en el terreno, que se ocupan más de estos temas, pero no pueden abarcar todo lo que para recibir a todas y filtrar a todas estas personas que llegan en pateras para identificar quién puede ser una víctima de trata y quién no es una víctima de trata. Entonces, las víctimas de trata en España pueden ser instrumentalizadas dentro de lo que es la investigación del delito, y solamente se les ofrece protección si pueden testificar contra los tratantes. Si no, se les olvida, son olvidadas. Entonces, bueno, esto es un problema muy grave que existe en España y que esperamos que pueda ser resuelto con la nueva ley de trata. Una gran hipótesis que necesita de mucha investigación es: ¿realmente sabemos lo que ocurre con las mujeres cuando han pasado a través del sistema antitrata? Es decir, excepto las 2 o 3 ex víctimas de trata que están hablando públicamente, ¿no? Porque son muy poquitas. ¿Realmente hay estudios sobre
¿En qué medida el sistema antitrata ha mejorado las vidas de esas personas? ¿O, por el contrario, le ha supuesto otro obstáculo más en el desarrollo de su proyecto migratorio? Del no conocimiento de cómo funciona todo en realidad, se pueden hacer ideas preconcebidas, ¿vale? En ese sentido. Se está trabajando mucho, no siempre se consigue, hemos avanzado en los últimos años, pero de ahí que pidamos esta legislación para poder abarcarlo todo en toda su complejidad, ¿no? Hacer una identificación eficaz y coordinada para que cuando a una mujer se la detecta que es una víctima de una situación de explotación, no parta del punto cero otra vez y no se efectúe ese proceso de deportación. No es habitual que se den esas deportaciones de víctimas de trata ya. Está pasando en Francia, está pasando en Estados Unidos, las deportaciones en caliente, o sea, cómo pretenden ayudar a alguien cogiéndola de una situación de trata, metiéndola en un avión y automáticamente devolviéndola a su país de origen, donde ahí, una de dos, o va a seguir en una situación de trata porque seguirá teniendo una deuda con sus tratantes, que seguirá en la prostitución. En España existe un protocolo marco de actuación en la lucha contra la trata de personas desde 2009. Desde entonces hemos avanzado en muchos mecanismos, protocolos, desde las fiscalías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y incorporando la colaboración y el trabajo conjunto con las entidades especializadas que estamos en terreno. Eso no lo niega nadie, ni unas posturas ni otras, que la trata es un delito y es una forma de violación de los derechos humanos. La diferencia muchas veces repercute en cuál es el germen de la trata y cómo el caldo de cultivo, cómo regulamos ese caldo de cultivo para hacer que la trata disminuya y sea compatible esa lucha, ¿no? Yo creo que hablamos de cosas distintas y como hablamos de cosas distintas pues no podemos debatir, pues estamos hablando de cosas distintas. Un hombre que va de putas constantemente es muy difícil que aprenda, o sea, si esa es su educación sentimental y sexual, es obvio que no es igualitaria, es muy difícil que sea un hombre igualitario, es muy difícil que aprenda a relacionarse con las mujeres de manera igualitaria, vamos, yo creo que eso es obvio. Pero yo hablo de eso. Hay otro sector del feminismo que habla solo de los derechos de las mujeres en prostitución. Y yo creo que eso es una trampa, porque nadie está negando esos derechos de partida. O sea, yo puedo hablar son ellas las que están negando que la prostitución, el daño que la prostitución como institución hace a la sociedad en su conjunto. Hablar de los derechos de las mujeres en prostitución en este contexto, bueno, vale, pues vamos a hablar de los derechos y ahora hablemos de los derechos y ahora hablamos de cómo acabar con la prostitución. Cobrar una pensión, cobrar un paro, y no solo eso, sino tener una estructura que la proteja. O sea, es que no puede ser progresista y estar en contra de que personas en una situación de vulnerabilidad ganen derechos laborales, sí, claro. Independientemente de que tú digas, es que yo nunca me dedicaría a la prostitución. Bueno, pues muy bien. Pero quien lo haga, que lo haga de una forma sana, ¿no? Claro. Yo como ecologista me preocupo de los derechos de los mineros, pero las minas hay que cerrarlas, porque es que nos ahogamos. Entonces la prostitución es igual, la prostitución contamina. Y ahora a ver qué hacemos con los derechos, con las mujeres que están, cómo generar alternativas, cómo darles, pero es que esto contamina, ¿no? Porque la prostitución no está regulada, no está regulada porque no hay una ley estatal que dice que la prostitución está regulada, pero la prostitución está regulada, puesto que hay ordenanzas municipales que te dicen dónde puedes y no puedes ejercer la prostitución, donde te dicen si van a perseguir al cliente o te van a perseguir a ti, y hay licencias de club que le han otorgado unos partidos políticos que son los mismos que nos van a salvar y los mismos que van a terminar con la prostitución, ¿no? No existe una ley nacional, digamos, que regule de alguna manera ningún aspecto relacionado con la prostitución. En los lugares donde no hay ordenanzas municipales, como es el caso de Madrid, se aplica la Ley de Seguridad Ciudadana. El artículo 36 sobre la desobediencia a la autoridad o el ejercicio de la prostitución en lugares públicos. Y se interpreta de manera amplia esto para justificar redadas, detenciones, imposición de multas, etcétera, que ocurren en el día a día en España. Entonces, España no es una excepción en cuanto a la violación de derechos humanos que sufren las trabajadoras sexuales. Las mujeres que ejercen prostitución de manera voluntaria están expuestas a violaciones de derechos humanos por parte de los clientes,
por parte de las autoridades, de la policía, están expuestas a multas continuas, sanciones, etcétera. Porque en España no hay ningún tipo de garantía de derechos. Estas personas no tienen ningún tipo de derechos a nada, ni a servicios de salud, ni a justicia, ni a ningún derecho básico que puede tener cualquier otro colectivo. Nadie va a entrar en tu casa a ver qué haces, nadie va a entrar en tu casa, la policía no va a entrar en tu casa a ver si cobras o no cobras. Vale, pues haz lo que quieras, pero lo que no puedes hacer es pretender que eso sea un trabajo regularizado, porque entonces lo que estás haciendo es obligar a los más pobres a entrar en él. Eso no se puede, de verdad, nadie te va a controlar, pero y yo diría que ni a criticar, por mi parte, es que haz lo que quieras absolutamente, pero si abres un mercado, lo que obligas es a los pobres y a las pobres a entrar en él. Eso es así, los mercados funcionan así. Entonces, si un mercado te parece injusto, lo que tienes que hacer es cerrar el mercado, no regularlo. Simplemente eliminando el trabajo sexual se va a eliminar el problema. Cuando no, o sea, a mí me da igual lo que tú opines sobre mi trabajo, o sea, a mí me da igual lo que alguien opine sobre si le parece bien o le parece mal. Es una realidad que existe, o sea, es una realidad que afecta a muchísimas mujeres. Entonces, que tú no quieras, o sea, que tú no lo aceptes, no hace que esas mujeres desaparezcan, no hace que esas mujeres de repente encuentren un trabajo muchísimo mejor que además a ti te encanta y que te parece súper bien. No, esas mujeres siguen teniendo que pagar su alquiler, siguen teniendo que pagar la comida de sus hijos. En el 2003, creando la primera asociación de mujeres que ejercen la prostitución en España, yo me metí simplemente para que una mujer no ejerciera la prostitución en las mismas condiciones que yo. Y yo soy una puta blanca, con unos privilegios que te cagas, dentro de unos espacios donde tengo unas compañeras migrantes, y que una compañera migrante latinoamericana no tiene los mismos privilegios que una compañera africana, y que una compañera de Europa del Este no tiene los mismos privilegios que una latinoamericana. Cada persona tiene sus necesidades, hay personas que tienen familia a cargo, hay personas que tienen vienen de una situación precaria, hay personas que no vienen de una situación precaria, hay personas que tienen estudios, hay personas que no tienen estudios, es que claro, es que intentar como quedarse solo con un testimonio o con una visión concreta. No es lo mismo una prostituta en la calle que una prostituta en un piso, o una que trabaja bailando, o webcamer o actriz. También ahí tenemos diferentes testimonios y diferentes formas de trabajar, que eso también es importante, ¿no? Claro, es que... Sí que hay unas bases, ¿no?, de derechos, pero también habría que buscar un poquito más. En lugar de meterlas todas en el mismo saco y erradicar el trabajo sexual, erradicar la prostitución, y llevarse por delante, digamos, el trabajo sexual, es importante pararse a analizar y a escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones y qué es lo que hay que hacer para atender tanto unas necesidades como la obvia necesidad de combatir y luchar contra la trata y la explotación sexual. La sociedad no sabe lo que nos está pasando, pero yo me pongo a hablar con mi jefa, que voy a limpiar casa, que tiene 67 años y me dice que debería de estar regularizado. Yo le digo a ella que la regularización no de esto, dice, me da igual, que coticéis, que tengáis derecho, que a ella le importa muy poco el nombre, ¿sabes? Pues lo mismo le pasa a la sociedad. La defensa de la prostitución no es compatible realmente con el feminismo. Otra cosa es que digas, bueno, vale, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero a mí lo que más me importa son sus derechos y que no caen en la calle. Vale, pues de eso podemos hablar, pero como institución social, yo creo que es obvio que hay que acabar con ella, o que por lo menos como feministas hay que estar en contra. Otra cosa es que digas, bueno, ¿y ahora cómo hacemos con ellas? Porque no las vas a dejar en la calle, porque tienen que tener alternativas, eso es evidente. Pero yo creo que ahí estamos todas. Es de celebrar que España está a punto de elaborar o de sacar una ley contra la trata con un enfoque de género y un enfoque de derechos humanos,
que esperamos que realmente sea eficaz en la lucha contra la trata. Es importante que haya una reflexión sobre las necesidades de las trabajadoras sexuales, de las personas que ejercen la prostitución de manera voluntaria, y que se cuente con ellas a la hora de elaborar políticas y leyes, y incluso ellas mismas pueden colaborar en la lucha contra la trata y la explotación sexual. Una parte de la economía ilegal del mundo se dedica a la trata de personas y a la prostitución, etcétera. Es decir, estamos hablando de una cosa que era una ocupación particular de algunas mujeres o de muchas mujeres, da igual, a lo largo de la historia, que a partir del siglo XX se convierte en una mega empresa global. Entonces, bueno, cómo enfrentarla es muy complejo. El país más putero, eso a nosotros nos duele, los puteros son nuestros clientes. Esos puteros son nuestros clientes, solamente la forma de expresarse hacia lo que es la prostitución ya nos duele. Es un país de más puteros, no, hay un país donde se más ejerce la prostitución, porque es un país donde la prostitución es alegal. No está penalizada, no está criminalizada, entonces por eso podemos ejercer libremente la prostitución aquí. No está penalizada, no tenemos derechos reconocidos, pero tampoco se nos puede perseguir. Bueno, tampoco se nos puede perseguir según cara a la galería. Los mineros del Bierzo quieren seguir trabajando, porque es lógico que quieran seguir trabajando, porque las minas de carbón sostienen las comarcas, porque las familias viven de eso, porque es su trabajo, porque ganan bien, porque no saben hacer otra cosa, porque si les cierras el trabajo, ¿qué hacen? ¿No? Vale, pues esos son los derechos de los mineros, pero las minas hay que cerrarlas porque contaminan, y es el bien común, o sea, contaminan. Una de las medidas que se les pide a los estados es precisamente la despenalización del trabajo sexual, es decir, que estas personas puedan llevar a cabo su actividad dentro de un marco de la ley, donde hay mayor espacio para que sus derechos sean protegidos. En el momento en que tú criminalizas cualquier aspecto relacionado con su actividad, lo que estás haciendo es acorralarlas, limitar ese espacio de disfrute de sus derechos y fomentar tanto la discriminación como la estigmatización de estas personas, porque en todos los lugares donde hay leyes que criminalizan, ya sea el cliente o ya sea cualquier aspecto relacionado con la actividad de la prostitución, se genera mayor estigmatización. ¿Cómo lo vamos a acabar? Yo ahí tengo dudas. Y creo que muchas mujeres las tenemos. O sea, ¿cómo se va a acabar con una institución que se ha convertido en una de las grandes macroempresas globales del mundo, que tiene capacidad para determinar el PIB de muchos países, que son miles de millones de dólares circulando, a la que se dedican millones de mujeres? Por tanto, ¿cómo se va a acabar con eso? Pues es muy complejo. No vale con decir ni lo prohíbo, porque quiero decir, no es tan fácil. Y otro aspecto muy importante que se les pide a los estados por parte de Amnistía Internacional es que se les escuche, se les dé voz, se empodere a estas personas para que ellas mismas identifiquen cuáles son sus necesidades y ellas mismas colaboren con el Estado, como hacen otros grupos vulnerables a la hora de diseñar políticas, colaboren con el Estado para diseñar leyes que protejan sus derechos. No se está pidiendo ni que se abran burdeles, ni que se abran, ni queremos el modelo alemán, y evidentemente el nórdico tampoco nos beneficia. Lo que se está pidiendo exclusivamente es, ¿nos dejáis hablar? Claro. O sea, podéis, los partidos políticos, sentaros con nosotras. Y escuchar también, ¿no? Porque puedes hablar, pero si no te escuchan no vas a servir de nada. Y escuchar y decir, ¿qué os pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación real? O sea, hay un montón de asociaciones, hay un sindicato aquí en España y no se están sentando con nosotras. Eso es... ¿Por qué? Pues porque no se quiere afrontar una realidad que seas abolicionista, seas pro derechos, seas regulacionista, lo que te dé la gana, nadie quiere afrontar realmente. O sea, entonces, claro, las personas del sector, las trabajadoras, estamos como lanzando voces a la nada, ¿no?
No es una ley abolicionista. La ley del sí es sí no tiene, o sea, no es una ley abolicionista. La ley del sí es sí en realidad no tiene que ver con eso. Lo que la ley del sí es sí tenía que ver era con la sentencia de la manada y con la libertad sexual y con la violación. En realidad la ley del sí es sí no tiene que ver con la... No está hecha para abolir la prostitución ni para nada. Lo que pasa es que aprovechamos para meter en esta ley el tema del proxenetismo. Yo creo que ahora mismo no se ha optado por hacer una ley abolicionista. Yo creo que es muy complejo y la prueba está en que el PSOE, cuando ha podido, no la ha hecho. El PSOE nunca ha hecho una ley abolicionista porque eso tiene unas implicaciones que no es fácil, y para que te hagas una idea, pues implicar del todo al Ministerio del Interior, implicar del todo a los cuerpos policiales, los temas de migración, cosas que no hay acuerdo entre los ministerios. El hecho de que esta ley aproveche que el Pisuerga pasa por Valladolid y entre en prostitución desde una óptica abolicionista, aparte de ser una jugada poco ética, desde el abolicionismo político, mezcla churras con merinas de una forma alucinante. Es decir, toda la ley está planteada para garantizar que el consentimiento sexual de las mujeres tenga valor. Sin embargo, cuando se habla de prostitutas, el consentimiento para los servicios sexuales no existe. O sea, es más, se pretende penar a quienes alquilen un inmueble a personas que ejercen la prostitución o donde se pueda ejercer la prostitución, independientemente de si esas personas están ejerciendo el trabajo de forma voluntaria o no. O sea, si están dando su consentimiento o no. ¿Por qué el consentimiento sexual sirve para todas las mujeres pero no sirve para las prostitutas? Yo creo que es una pregunta, ¿no? Es una pregunta de las típicas que tienen que estar en el centro del debate entre abolicionistas y no abolicionistas. La sociedad tiende a, y más los movimientos feministas, el movimiento feminista que tiende a polarizarse. Entonces, o estás en un lado o estás en el otro. O eres abolicionista y consideras que la prostitución es explotación sexual, sea voluntaria o sea forzosa, o eres regulacionista y consideras que la prostitución es una forma aceptable como otra cualquiera de ganarse la vida. Los discursos políticos, los medios de comunicación amarillistas no están contribuyendo a reducir esta polarización, sino más bien todo lo contrario, están polarizando a la sociedad, pero en este tema y en muchos otros.